Estamos de vuelta y una pequeña queja hacia el gobierno de la provincia de Tucumán. ¿Recuerdan allá por marzo donde, miren, arreglamos escuelas? Apareció el temporal de Bahía Blanca y nadie hablaba de Tucumán, que también habíamos tenido tormentas muy fuertes, pero el detalle es que todo lo que habían arreglado durante las vacaciones del año pasado se lo llevó el agua, porque habían hecho arreglos cerca de la zona del río Salí, donde no combatieron lo que iba a ser las inundaciones, se inundó y rompió todo. ¿Saben qué? La tormenta del domingo duró 30 minutos fuerte y después todo lo demás fue llovizna. Alcanzó y sobró para destrozar media provincia. Muy bien, Jaldo. Siga con sus prioridades así. Bueno, no es el tema del video, así que vamos con la cuestión. Las pymes que están para cerrar o a borde de cerrar por un juicio laboral. Pero como siempre, Horacio Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos por acá. El Bahiense es una empresa que va a tener que pagar unos 250 millones a un empleado que creyó que lo habían despedido. Así de raro vamos a empezar. Porque no lo habían despedido, lo habían suspendido, pero lo tomó como que lo habían despedido y inició las cuestiones legales. Pero ya vamos a llegar a eso. El tema en todo esto es, primero, 250 millones si lo pasamos a dólares son un aproximado de 200.000 dólares. Si los ponemos a ver en países como Estados Unidos o países del primer mundo, las indemnizaciones son mayores a 200.000 dólares. O sea, a priori no es una indemnización grande. Sin embargo, vamos al contexto argentino, donde 250 millones de pesos equivale a tener toda la guita para tu empresa. O sea, es la diferencia en que tu empresa siga viva o se muera. Entonces, ese primer contexto hay que tenerlo claro. La cantidad de guita no es la misma en un país de primer mundo que en Argentina. Punto número 2. Los problemas con este empleado habían empezado cuando él se dijo tener problemas psicológicos, lo que llevó a que le dieran 12 meses, o sea, un año, con goce de sueldo sin trabajar. Así que, por ese lado, me voy a tirar hacia la empresa, porque ninguna empresa te da un goce de sueldo de un año por no trabajar. Ahora, uno puede pensar, bueno, después de ese año lo mandaron a laburar y el tipo se enojó y inició el juicio. No viene por ahí, ya que encima le hizo perder producción a la empresa una vez que volvió. Y a ver, estamos hablando de una empresa de aditivos de alimentos, o sea que miles de kilos equivale a una pérdida millonaria para ellos. Bueno, 3.000 kilos le costó este empleado a la empresa. La empresa en reacción dijo, bueno, ¿sabes qué? Te suspendemos 15 días. Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo. La firma dispuso una suspensión de 15 días, pero el empleado se consideró despedido. No lo despidieron. Se consideró despedido. No fue más. Lo que me lleva a pensar varias cosas. La primera, ¿no sería despido con justa causa? Considerando la producción que te hace perder y encima, después de haber faltado un año y encima que después de haberlo suspendido ya no viniera más, el tipo dejó el trabajo. No lo despidieron. 250 millones. Bueno, no es que vino a hablar conmigo o con alguno de mis hijos para decir que le parecía injusto. Alguien tiene que decirlo. A ver, y eso también es otra. Muchas veces, y acá me voy a poner del lado del empleado, muchas veces el empleado tiene miedo a enfrentar al jefe y se calla. Ahora, por un lado no tenés que callarte y por el otro tenés que entender que una suspensión no es que te echen. Y más si te mandaste una cagada tan cara para la empresa. El tipo tendría que haber agradecido en ese momento que no le hayan dicho, ¿sabes qué? Despido. Ahí sí te despido. Yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque simplemente una empresa que tiene un empleado que le estoy pagando un año entero y encima no me produce porque no está, pero encima cuando viene me hace perder plata, no sirve. Pero esto siempre puede tener solución, un arreglo, alguna cuestión de, che, organicemos mejor. No, el fallo decía que eran 3 millones y bueno, de 3 pasemos a 250 en tan poco tiempo. Sí, resulta de que los intereses, la indexación a la inflación, no sé qué cálculo habrán hecho porque, como el mismo empresario dice, che, si a mí me dan para esos números, tendré que tener una tasa de interés de un aproximado de 20% mensual, lo cual es irreal. Entonces, los números no cuadran y la empresa está bastante complicada. Inclusive destacaron que el tipo vivía en Chacabuco. Y dijeron, che, venite a vivir más cerca. La empresa le puso una casa. Y no quiero. Y esto era mientras estaba trabajando. También le plantearon trabajo remoto. No quiero. Claro, porque estar un año en tu casa sin hacer nada y encima cobrando tu salario es mucho mejor que estar en tu casa trabajando para cobrar tu salario.
quiero que defienda este caso el kirchnerismo. Y hagamos un cambio de rubro. Piegari, un restaurante. Sí, sabemos de que en los restaurantes suele haber mucho quilombo, o la propina, o el salario, o las condiciones, o beat, flout. Siempre hay quilombo. Pero este caso me llama la atención. Primero porque es un palabra contra palabra, allá vos a quien le querés creer. Pero, primero al tipo se consideró despedido en pandemia. En pandemia. Lo que me lleva a pensar, ¿tiene sentido correr a alguien en pandemia si la gente no podía salir a comer, no podía salir a tomarse un puto café? Y por lo tanto, si el empresario tiene que seguir pagando alquiler, los salarios y todo, no te dan los números. Entonces, hay dos opciones. O te declaras en bancarrota y no le pagas absolutamente nada a nadie, o haces una reducción de planta para salvar lo que puedas de tu negocio, porque la pandemia no es tanto la pandemia, sino la cuarentena. Aclaremos, la cuarentena fue el problema. Una cuarentena eterna que no permitía trabajar a nadie. Entonces, ante ese contexto, es evidente de que muchos de los casos que hoy enfrentan las pymes vienen de esa época. Ahora, ¿es coherente fundir a una pyme hoy, 2025, o ponerle para el año 2026 también, por cosas que pasaron en cuarentena por malas decisiones del gobierno nacional de turno? Porque, a ver, la empresa tiene que de alguna forma subsistir. De alguna forma. Y ojo, no me estoy poniendo del lado en este caso del empleador, sino es una cuestión de sentido común. Porque, a ver, un juicio que trascienda 270 millones de pesos, ¿cómo lo afrontas? Por más de que seas el restaurante más lujoso, ¿cómo mierda lo afrontás sin fundirte? ¿Cómo lo afrontás? Sin hacer recortes en el personal y sin hacer recortes con respecto a qué tanto puedes brindar de servicio. Ahora, ¿por qué digo que en este caso puntual voy a elegir a quién creerle? Porque por un lado tenés al empleado diciendo, me adeudaban salarios. Y por el otro lado tenés al empresario diciendo, no se le adeudaba nada, estaba todo correcto, todo en blanco. No había nada adeudado. Esto ya es una cuestión de palabra contra palabra y la justicia lo dirá. Pero 270 millones para una pyme por algo que pasó en cuarentena, me parece excesivo. Y el último caso, tienda de ropa Naranja Mandarina, nombre interesante para una tienda de ropa, también ubicada en Buenos Aires, pero acá vienen algunos detalles. Primero, una deuda judicial de 190 millones, un embargo de 330 millones y un proveedor que se consideró también despedido. No es que lo hayan despedido, sino que se consideró despedido. Muy bien. Mi pregunta en todo esto es, si todo esto equivale a mucho más de lo que facturan, ¿cómo mierda van a afrontar esto? ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja ahí? Es un problema, ¿no? Y a ver, para el kirchnerista de turno, no es lo mismo facturar que ganar. Facturar, imagínate que vendes una remera, 100 lucas, te sale 60, uno dirá, bueno, entonces ganas 40. Tampoco, porque en esos 40 tenés el desglose de impuestos, de salarios y de un montón de otras cosas. Así que tampoco. ¿Se entiende? Si esto sale, ¿qué va a pasar con todos los otros empleados de esta tienda? Claro, y después se van a quejar de que, ay, mira, ¿ahora entienden por qué hace falta una reforma laboral, una reforma tributaria? ¿Entienden? ¿O hay que hacerles un dibujito mucho más cruel? Finalmente, el video de mañana lo estoy grabando después de este, así que si les gustó, no olviden suscribirse y dejar su comentario. Y si quieren ayudar más al canal, pueden ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.